Este catecismo de la Iglesia Católica, según la edición típica latina, es la traducción que se hizo del latín del año 1997. Por lo tanto, es posterior a la edición que se hizo, creo, en el 92. Esta traducción es la traducción de la edición latina del Catecismo de la Iglesia Católica, editado, por lo tanto, promulgado por San Juan Pablo II, aquí el 11 de octubre de 1992, esta edición latina, o sea, sacada de la edición típica latina, que significa que ha sido traducida de esta edición directamente, es el 15 de agosto de 1997. Los textos, dice, están tomados de Vatican Va. Entonces, si ustedes van a Vatican Va, ahí también pueden encontrar el Catecismo de la Iglesia Católica, donde lo pueden leer por internet. ¿Que quieren comprarlo en el libro? Pues también lo pueden comprar en el libro, ¿cómo no? En la librería hay, o en otros sitios donde ustedes puedan conseguirlo. La edición gratuita, esta está prohibida su venta, ¿ve? Porque es una edición gratuita, evidentemente. Bien, pues esta edición empieza con lo que se llama el índice sintético. Dice lo que va a haber y de lo que va a hablar el catecismo. Eso lo voy a poner después en diapositiva, y es de lo que se va a tratar. ¿De qué trata el catecismo? Ya lo dijimos, de nuestra fe. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de nuestra fe? La profesión de fe trata del credo. Primero, la profesión de fe, el credo. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? La segunda parte del catecismo, la fe celebrada. ¿Cómo celebramos nosotros nuestra fe? En los sacramentos. Por eso, los 7 sacramentos, que constituyen la celebración y por lo tanto la acogida de la gracia de Dios en la Iglesia Católica. ¿En quién creemos? El credo, o lo que creemos, y en quién sobre todo, porque en primer lugar creo en Dios, ¿verdad? Así empieza el credo. Entonces, ¿en quién creemos? Y lo que creemos. También creemos la Iglesia fundada por Jesucristo. La tercera parte, la vida en Cristo. Evidentemente, primero viene la fe, el don de Dios, con la respuesta de la fe. Ese don de Dios que se comunica, una vez que respondemos con la fe, en los sacramentos. Ven que la dinámica de la fe se va desarrollando en el catecismo de la Iglesia Católica. Y los sacramentos nos dan la fuerza que necesitamos para vivir en Cristo. Nos dan la gracia. Cristo mismo viene a nosotros en los sacramentos. Por eso la tercera parte va a ser desde la vida recibida por medio de Jesucristo, la vida en Cristo. Los 10 mandamientos. Es lo que llamamos la moral. La moral cristiana, la vida cristiana. Y en último lugar, la oración, la relación con Dios personal, que veremos la oración litúrgica celebrada en los sacramentos, va con la oración personal. Todo, veremos que está todo enlazado, por eso es un estudio que dirá que es orgánico y sistemático, por el orden y la relación de las partes entre sí. Nuestra fe es un misterio, el misterio de Dios, que se desarrolla, que se revela, que se vive en los misterios, sacramentos, y que va a tener su expresión en la vida, en el misterio de la vida humana. Ahí tenemos la estructura, por lo tanto, del catecismo de la Iglesia Católica. Yo no voy a ir al índice general ahora, pues aquí tienen el índice también en el catecismo de la Iglesia, con las introducciones, la carta apostólica, que fue de la primera edición, para promulgar la edición, típica latina, Letamur Magno Pere, y la Constitución Apostólica Fidei Depositum para promulgar
el catecismo. Así vamos a ver después. Aquí tienen el índice, en el índice ven cómo se va a desarrollar ese esquema, lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos, para ser nutrido por la oración personal, sobre todo el Padre Nuestro. Ahí estas páginas que voy pasando rapidito son el índice. Pues tenemos la Constitución Apostólica que se llama Fidei Depositum, el depósito de la fe, dice por la que se promulga y establece, va a dar esta Constitución Apostólica la finalidad del catecismo, a quién va dirigido y cuál es el propósito y cómo hay que usarlo. Entonces, por la que se promulga y establece después del Concilio Vaticano II y con carácter de un instrumento de derecho público, el Catecismo de la Iglesia Católica. Instrumento de derecho público significa que se pone a disposición de todos el pueblo de Dios conforme al derecho de la Iglesia, y se promulga y lo promulga el que tiene la autoridad para hacerlo, que es el Papa, dentro de su ministerio petrino, porque está presentando aquí un instrumento para la unidad en la fe de la Iglesia. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica, promulgado de esta manera, eso es lo que significa carácter de instrumento de derecho público, es un acto magisterial del Papa ejerciendo su ministerio petrino al servicio de la unidad de fe de la Iglesia. No es un acto dogmático, es un acto con el que se va a presentar la fe que une a la Iglesia, en un acto magisterial, de magisterio extraordinario, dado que es también un instrumento proveniente de un sínodo, no concilio, pero sí un sínodo especial que empujó la elaboración de este catecismo. O sea que a nivel de adhesión que se le debe a este documento es prácticamente total. Esta es la doctrina católica. Si uno te dice, ¿en qué creen ustedes? Aquí está la doctrina católica. Presentada hoy, porque no en vano han pasado más de 20 siglos en el entonces, cuando se hizo este catecismo, desde la venida de Jesucristo a este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va dirigida? A todos, cardenales, arzobispos, obispos, presbíteros, diáconos y demás miembros del pueblo de Dios. A todos, a todos. ¿Cuál es el propósito? Pues aquí dice y va a recordar cuál es la tarea de la Iglesia. Y la tarea de la Iglesia es conservar el depósito de la fe. Dice en la introducción, es la misión que el Señor confió a su Iglesia y que ella realiza en todo tiempo. Es un acto de la fe, del depósito de la fe, del tesoro de la tradición. Lo que aquí se nos está presentando es lo que la Iglesia como tesoro conservado ha conservado hasta hoy, siglo XXI, vamos a decirlo, aunque estuvo hecho en el siglo XX, al final del siglo XX, y nos lo presenta. Este es nuestro depósito de 20 siglos de nuestra fe en Cristo Jesús, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa es la misión que Jesucristo le ha confiado. San Pablo dirá, lo que nosotros hemos recibido, a nuestra vez lo transmitimos. Eso es lo que está haciendo este catecismo. Nos está diciendo el Papa que lo que la Iglesia, lo que nosotros hemos recibido, eso es lo que os transmitimos. Aquí está en el catecismo. Por lo tanto, va a explicar aquí y va a hablar de cómo hace 30 años su predecesor, Juan XXIII, fue el que inició el Concilio Vaticano II. Tenía como propósito y deseo
hacer patente la misión apostólica y pastoral de la Iglesia y conducir a todos los hombres mediante el resplandor de la verdad del Evangelio a la búsqueda y acogida de amor de Cristo que está sobre toda cosa. Cita aquí la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 19. Dice, y a esta asamblea el Papa Juan XXIII se está refiriendo al Concilio Vaticano II, le fijó como principal tarea la de custodiar y explicar mejor el depósito precioso de la doctrina cristiana, con el fin de hacerlo más accesible a los fieles de Cristo y a todos los hombres de buena voluntad. Está hablando de cuando se convocó el Concilio Vaticano II en el año 62. Y padre, ¿y usted no dice que no se acuerda de las fechas? Pues de esta me acuerdo, fíjense ustedes. ¿Por qué será? ¿Alguien puede adivinarlo? Se lo voy a decir yo, porque en ese año nací yo. Así que yo soy hijo del concilio. Yo no viví el anterior al concilio, sino que soy hijo del concilio. Yo nací el mismo año del Concilio Vaticano II. Duró 3 años este concilio. Dice, para ello, el concilio no debía, no empiecen a hacer cuentas para decir, saber cuántos años tengo. Para ello, el concilio no debía comenzar por condenar, miren, y eso fue lo característico de este Concilio Vaticano II. En otras épocas era necesario decir lo que era contrario a la fe. Ahora se trataba de dialogar, porque la buena noticia solamente en el diálogo podrá ser asumida y aceptada en el mundo de hoy. Por eso no dice, no hay que dedicarse a condenar los errores de una época, sino ante todo debía dedicarse a mostrar serenamente la fuerza y la belleza de la doctrina de la fe. ¿Ven? Este espíritu del Concilio Vaticano II es muy importante a la hora de la pastoral. No se trata de condenar. Y ese es el espíritu del concilio, que estuvo presente en el concilio y que ha querido estar presente en la Iglesia hasta el día de hoy, después del concilio. Así que aquellos que tienen una predicación condenatoria, continuamente de rechazo, pues ya vemos que no es mucho en el espíritu del concilio, porque de lo que se trata es de mostrar serenamente la fuerza y la belleza de la doctrina de la fe. No quiere decir que no hay que mostrar la fe, hay que mostrarla en su belleza, en su fuerza. Y no se muestra la fuerza y la belleza de la fe condenando, rechazando, exorcizando. Entiéndanme lo que quiero decir exorcizando, demonizando todo aquello que no pertenece a nuestra Iglesia. No es así como hay que anunciar la fe, hay que anunciar su belleza para que resplandezca serenamente la fuerza de nuestra fe. ¿Por qué insisto en esto? Porque este es el espíritu del Concilio Vaticano II. Y a la hora nosotros de presentar nuestra fe, tenemos que empaparnos, imbuirnos de este espíritu. Presentar la belleza con fuerza y convicción, cómo no, pero siempre la belleza de la doctrina de la fe. Y decía Juan 23, nos recuerda Juan Pablo II, santo, ¿verdad? Confiamos que la Iglesia, decía él, iluminada por la luz de este concilio, crecerá en riquezas espirituales, cobrará nuevas fuerzas y mirará sin miedo hacia el futuro. Miren lo que dice, no nos está diciendo que miremos con miedo al futuro y con catástrofes. Aún en la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Valen estas palabras de San Juan Pablo II. El concilio nos da también la luz para crecer espiritualmente, cobrar siempre nuevas fuerzas y mirar sin miedo hacia el futuro. Así que debemos dedicarnos con alegría, sin temor, al trabajo que exige nuestra época. Evidentemente, San Juan Pablo II
vivió otras realidades y como la Guerra Fría, ya sabemos, ¿no? La caída del muro de Berlín a un nivel social, ¿verdad? Y otro tipo de guerras y realidades sociales que las que estamos viviendo en el día de hoy, que muchos califican, sí, como un cambio de época importante. Ahí tenemos la guía en el espíritu del Concilio Vaticano II del Papa Francisco en el día de hoy. Él está desarrollando sus catequesis ahora del miércoles, iluminando también toda esta experiencia de la pandemia y cómo tenemos que afrontar hacia el futuro esta crisis para salir mejores. Ya lleva 3 catequesis al respecto, muy importante, yo creo que las escuchemos bien para ver por dónde la Iglesia, todos queremos ir después de esta, sobre todo para salir mejores de esta crisis que estamos viviendo todos en nuestro mundo. Así que con alegría y sin temor dedicarnos al trabajo que exige nuestra época. La nuestra es la actual, ¿verdad? Esto se escribió, este texto, en 1992, no quiere decir que ya esté antiguo y que ya no valga. Nos está diciendo nuestra época es ahora, ¿verdad? En aquel entonces era aquel entonces. No caigamos en lo que es la novedad por la novedad. Hoy vivimos en una sociedad en la que lo nuevo es lo que vale. Y cuando dice, bueno, ¿qué es mejor, el iPhone 8 o el iPhone 11? Pues enseguida vamos a decir que el iPhone 11. Bueno, pues enseguida vamos a decir eso, ¿verdad? Bueno, la novedad, pues eso de la novedad no vale en todos los ámbitos. Con la ayuda de Dios, los padres conciliares pudieron elaborar a lo largo de 4 años de trabajo, o sea que el catecismo, perdón, esto es los padres conciliares, sobre el Concilio Vaticano II, a lo largo de 4 años de trabajo, un conjunto considerable de exposiciones doctrinales y directrices pastorales ofrecidas a toda la Iglesia. Pastores y fieles encuentran en ellas orientaciones para la renovación del pensamiento, de actividad, de costumbres, de fuerza moral, de renovación, de alegría y de la esperanza del que ha sido objeto el Concilio Vaticano II. Aquí cita, cuando pone un 2 por paréntesis, es una nota, pero lo que pasa es que si abro esa nota se me va a abrir otra página y no sé qué es lo que va a salir. No sé si lo comparte o no lo comparte. Es la nota 2, y está refiriéndose al discurso de clausura Sí, lo comparto. del Concilio Vaticano II. ¿Ven la nota 2? Y eso es el Vatican Va, es la página del Vaticano. El discurso de clausura del Concilio Vaticano II, el 8 de diciembre de 1965. Está citando en esta ocasión. Así que voy a volver al texto de nuevo. Entonces, desde la clausura del concilio hasta el momento en que se va a editar el Concilio Vaticano II, van a pasar 20 años. Entonces dice, desde su clausura, el concilio no ha cesado de inspirar la vida eclesial. En 1985, yo pude afirmar para mí que tuve la gracia especial de participar en él, está hablando San Juan Pablo II, lo está explicando. En él y colaborar activamente en su desarrollo, el Vaticano II ha sido siempre y es de una manera particular en estos años de mi pontificado el punto constante de referencia de toda mi acción pastoral. Eso lo dice San Juan Pablo II. ¿Cuál es la referencia que él tiene, verdad? El Concilio Vaticano II. En un esfuerzo consciente por traducir sus directrices en aplicaciones concretas y fieles en el seno de cada iglesia particular y de toda la Iglesia católica. Es preciso volver sin cesar a esa fuente. Nos está diciendo San Juan Pablo II. Yo no voy a ir a la nota porque si no tengo que volver a empezar de nuevo, que es la nota 3. Bueno, ¿cuál es ese espíritu? Y con ese espíritu, pues es el que impulsa este catecismo de la Iglesia Católica. Dice, en este espíritu, el 25 de enero de 1985, convoqué una asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos, por lo tanto, 20 años después del Concilio
Vaticano II, con ocasión del 20º aniversario de la clausura del concilio. Eso fue la ocasión de este sínodo. ¿Y qué pasó en este sínodo? Donde se reúnen, dice, para dar gracias y celebrar los frutos espirituales del Concilio Vaticano II, profundizando en sus enseñanzas. Entonces, fruto de esta celebración, pues surge del sínodo la idea pedida por los padres que participaron en este sínodo de elaborar el catecismo de la Iglesia católica. Dice, en la celebración de esta asamblea, los padres del sínodo expresaron el deseo de que fuese redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica. De aquí surgió la idea de elaborar, ya se necesitaba, un compendio de toda la doctrina católica después de 20 años del concilio, donde ya se habían dado el suficiente tiempo para experimentar cosas nuevas, para ver cosas que funcionaban, cosas que no funcionaban, pero que había ya que sintetizar para llegar a una cierta claridad en cómo hay que presentar nuestra fe a nivel del catecismo en nuestro mundo actual. Entonces, un compendio de toda la doctrina, tanto sobre la fe como sobre la moral, que sería como el punto de referencia para los catecismos o compendios que se redacten en los diversos países. ¿Qué significa? Este catecismo será una referencia para ir aplicándose luego a las iglesias locales, a la iglesia de España, a la iglesia de Francia, a la iglesia de Guatemala, a la iglesia de Argentina, a la iglesia del Salvador, ¿verdad? A la iglesia de Estados Unidos o la iglesia de Los Ángeles o de Chicago. Cada iglesia tiene su peculiaridad. Esos son lo que se llama las iglesias locales, donde se hace presente la Iglesia Universal, una santa católica y apostólica. Entonces, eso es lo que surge en esta asamblea. Esta presentación, dice, tendría que ser de la doctrina, debería ser bíblica. Evidentemente, en primer lugar, surge la necesidad de que no se puede hacer una presentación de la fe sin basarse, evidentemente, en la Biblia. Entonces, tiene que ser bíblica en primer lugar y también litúrgica. Ya tenemos la revelación de la palabra y la celebración litúrgica, exponiendo una doctrina segura, el contenido de la fe, y al mismo tiempo adaptada a la vida actual de los cristianos, como hoy hay que presentar esa fe. Ya ven que voy explicando, voy añadiendo algunas cositas para explicar lo que está diciendo este mismo texto. Dice entonces, desde la clausura del sínodo, dice, hice mío este deseo, juzgando que responde enteramente a una verdadera necesidad de la Iglesia universal y de las iglesias particulares. Era ya necesario este catecismo, se echaba en falta. Muchos no sabían qué presentar, muchos estaban confundidos, dando una falsa interpretación y una falsa aplicación del catecismo de la Iglesia Católica. Unos por un extremo, otros porque tenían miedo de que se echase al traste la tradición y la fe de la misma Iglesia. Por lo tanto, surge en un momento donde se necesitaba ya hacer una síntesis importante de los frutos del Concilio Vaticano II. Y este catecismo va a tener esta finalidad. Tras la renovación de la liturgia, que se hizo a raíz del Concilio Vaticano II, y el nuevo Código de Derecho Canónico, también fruto del Concilio Vaticano II, ahora se va a hacer el catecismo. Este catecismo es una contribución importantísima a la obra de renovación de la vida eclesial, promovida y llevada a la práctica por el Concilio Vaticano II, que daba el documento doctrinal más importante que tendrá que nutrir también nuestra vida pastoral. Itinerario y espíritu de la preparación del texto.
Este texto es un resultado, y ahí sí voy a resumir un poquito. Aquí explica cómo se dividieron las comisiones, cómo trabajaron las comisiones, no lo voy a leer todo, pero solamente decir que este catecismo es el resultado de 6 años de trabajo intenso. Se empezaron a hablar de él en el año 1985, pues pensemos que son 6 años. En el año 1991, como que se terminó para después quedar la redacción en 1992. El resultado de 6 años de trabajo intenso llevado a cabo en un espíritu de atenta apertura y con perseverante ánimo. Entonces, a lo largo de todo el mundo, en una comisión de 12 cardenales y obispos, presidida por el cardenal Ratzinger entonces, recuerdan, que era el precepto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues llevaron a cabo este trabajo formando en todo el mundo comités de redacción, de expertos en teología, catequesis, que realizaron todo el trabajo que dio lugar al catecismo de la Iglesia Católica. El proyecto, por lo tanto, no es que lo hizo una persona, es fruto del trabajo de toda la Iglesia Católica. El proyecto fue objeto de una amplia consulta a todos los obispos católicos, a sus conferencias episcopales y sínodos, a institutos de teología y de catequesis. Hubo una consulta amplia para que aquellos que digan que la Iglesia se mueve solamente de arriba a abajo, no. Se mueve también consultando a todo el pueblo de Dios para que este documento refleje realmente el sensus fidei, es decir, cuál es el sentido de la fe de todo el pueblo de Dios, que después va a recoger el Papa y lo va a convertir en un acto magisterial propio del ministerio petrino para confirmar a la Iglesia en la fe. En su conjunto, el proyecto recibió una acogida considerablemente favorable por parte de los obispos. Así que, dice, la realización de este catecismo refleja la naturaleza colegial, una sinfonía de la fe del episcopado. Atestigua la catolicidad de la Iglesia, este trabajo de toda la Iglesia católica. Ahí se muestra que el catecismo es un trabajo de la Iglesia en su conjunto, mostrándonos esa fe sinfónica, no es disfuncional, sino que tiene su sinfonía, tiene su melodía agradable, porque es fruto de la catolicidad. Tenemos aquí una distribución de la materia. ¿Qué quiere presentar? Ya lo hemos visto. Un catecismo debe presentar qué es un catecismo y qué tiene que contener un catecismo. Tiene que presentar fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura. Orgánicamente significa también con una visión de unidad, como un órgano, un cuerpo es orgánico, tiene pie, tiene brazos, tiene cabeza, tiene vientre, es decir, todos los elementos de un cuerpo son los órganos del cuerpo que tienen que estar unidos entre sí. Entonces, presentar esa unidad que tiene la Sagrada Escritura en la tradición viva de la Iglesia y el magisterio auténtico. Aquí están los 3 elementos. Ustedes saben que el elemento protestante de su fe niega la tradición, niega el magisterio. Es la solo escritura. La solo escritura. Nosotros no decimos solo escritura, sino también tradición y también magisterio auténtico. ¿Por qué tradición de la Iglesia? Porque la Iglesia no se muere en la Escritura, sino que la Iglesia va a producir, va a escribir la Escritura. Ese es el depósito que va a transmitir, y lo va a transmitir en la vida de la Iglesia, vida que es predicación, vida que es liturgia, vida que es comportamiento moral. Esa es la vida de la Iglesia, vida que es también la santidad y reflejada en esa vida de santidad de la Iglesia que se llama tradición. ¿Tiene pecado la Iglesia? Sí, mucho a lo largo de la historia, pero el que nos transmite el depósito de la fe
iluminada por el Espíritu Santo que nos conduce a la verdad plena, es esa tradición viva de la Iglesia. Y el magisterio, que tiene la función de recogerlo, ese es el depósito de la fe, ¿eh? ¿Para qué? Para transmitirlo íntegro. Esa es la función del magisterio de la Iglesia, que ese depósito de la fe, que está dada en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, se transmita íntegro e inalterado, que no se desvíe. Esa es la función del magisterio de la Iglesia, en cuanto que Jesucristo les dio las llaves, o el poder de atar y desatar. Es la función al servicio de la fe. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí tenemos no solamente esto, sino que también va a añadir la herencia espiritual de los padres, de los santos y santas de la Iglesia. En este catecismo viene enriquecido con esa santidad de la Iglesia. Hay muchos santos que son doctores de la Iglesia y que con sus enseñanzas nos han hecho profundizar mucho en el contenido de nuestra fe, expresado en la Sagrada Escritura, en la tradición viva y en el magisterio auténtico. Así que tenemos esos elementos importantes en nuestra fe. Es que la palabra de Dios dice, es que la palabra de Dios dice. Nosotros no tenemos que decir solamente eso. Vamos a decir, ¿cuál es la fe de la Iglesia? Esta interpretación es correcta con la fe de la Iglesia, ven, no solo la Escritura, la tradición y el magisterio. Claro que el magisterio está al servicio de la Sagrada Escritura, que no está por encima de la Sagrada Escritura. El magisterio es la custode, la que custodia ese tesoro de la revelación que está dado en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia. La tradición viva también es revelación, claro, porque antes de la Sagrada Escritura hay tradición. La Sagrada Escritura no es que la dejó escrita Jesucristo. Jesucristo dejó a unos apóstoles. Los apóstoles predicaron, vivieron, celebraron. Eso es la primera tradición de la Iglesia. Y de esa tradición surgieron las cartas y surgieron también lo que son los evangelios y todo el resto del Nuevo Testamento. Bien, tenemos aquí entonces, como decía, estos elementos fundamentales de nuestra fe. Aquí el catecismo, por lo tanto, es, y como ha dicho antes San Juan Pablo II, es un acto del magisterio que recoge la tradición, el tesoro, custodia la tradición y ahora lo presenta hoy. Hoy así hay. La tradición que hemos recibido, el tesoro de nuestra fe, hay que presentarlo con estos contenidos que son los de siempre, pero de esta manera, y ahí estará también la novedad y la riqueza de este catecismo. Por lo tanto, dice el catecismo, contiene lo nuevo y lo viejo. ¿Contiene cosas nuevas? Nos está diciendo que sí. Así que no digamos que ya está todo dicho y que no hay nada nuevo que decir. O de la manera en que se dice. Aquí dice el concilio, el Papa San Juan Pablo II, que en el catecismo hay lo nuevo significa que antes no estaba, pero también está lo viejo. Es que la Iglesia nunca construye lo nuevo sin lo viejo. Y aún más, el iPhone 11 sería imposible sin el iPhone 8 o sin el iPhone X, ¿verdad? Eso es el problema que tenemos en este mundo, que en este mundo decimos, lo nuevo vale, tiramos lo viejo. No, en la Iglesia decimos, lo nuevo es posible gracias a lo viejo, pero hay nuevo, que algunos pretenden que no haya nuevo. Y eso me parece que es importante, siempre basado y asentado en la tradición viva de la Iglesia. Pues la fe es siempre la misma, claro que sí, la fe es la misma, pero ¿cómo entendemos nosotros la fe? Puede que cambie un poquito o mucho. Es la misma y fuente, la misma fe siempre será fuente de luces nuevas, de luces nuevas.
Así que creo que es importante que nosotros podamos entender que en el catecismo de la Iglesia Católica, aquí está el catecismo de la Iglesia Católica para recordarnos lo que siempre ha dicho la Iglesia. No solamente eso, sí, pero también hay nuevo, que ya se irá viendo también en la novedad. Claro, la liturgia, por ejemplo, la reforma litúrgica es novedad dentro de la Iglesia. Eso ha sido una novedad del concilio, fundado en la tradición viva de la Iglesia, evidentemente. No se ha cambiado lo que es la Eucaristía, se ha cambiado algunos aspectos del rito latino para que se haga más presente en las distintas culturas y pueblos. Eso es muy distinto. Algunos añoran la antigua liturgia y entonces dicen, ahora nos vamos todos a la misa en latín. Yo escuché a un predicador el otro día decir eso, quejándose, ¿verdad? Invitando a la gente, vámonos a la misa en latín. Y yo diría, te tendríamos que hacer una pregunta. Antes de mandar a la gente a la misa en latín, diles que te vas a poner a enseñarles latín primero, para que entiendan el latín y después les podrás invitar a ir a la misa en latín. No creo ni que él supiera latín, el que lo decía, ¿no? Entonces a veces decimos cosas tan incoherentes por el mero hecho, ¿verdad? Por ciertos miedos que algunos nos meten en el tiempo, en el cuerpo. Bueno, pues ahí tenemos, basado en la tradición viva de la Iglesia, hay una novedad en este catecismo. Responder a esa doble exigencia, desde lo nuevo y lo viejo, ahí tenemos y va a explicar qué forma parte de lo viejo, qué forma parte de lo nuevo. Para responder a esa doble exigencia, el Catecismo de la Iglesia Católica, por una parte, recoge el orden antiguo, tradicional, y seguido ya por el Catecismo de San Pío V. Entonces ya nos lo dice. Lo viejo que ha recogido es la estructura del Catecismo de San Pío V. Esa estructura está ahí. Y por eso lo divide en 4 partes. La primera, que ya lo hemos dicho, es el credo. La sagrada liturgia, con los sacramentos en primer plano, el obrar cristiano, expuesto a partir de los mandamientos, y finalmente la oración cristiana, pero al mismo tiempo es expresada con frecuencia de una forma nueva, con el fin de responder a los interrogantes de nuestra época. ¿Ves de dónde lo viene lo nuevo? Cuando en la Iglesia se introduce lo nuevo es porque la época introduce nuevas preguntas a nuestra fe. Lo mismo cuando nosotros con esas nuevas preguntas vamos a la palabra de Dios y nos da significados nuevos. Porque no es lo mismo preguntarle en el siglo II que preguntarle en el siglo IV o en el XII o en el XVI, en el XVIII o en el siglo XXI hoy. Hoy hemos vivido unas experiencias que nos han obligado a acercarnos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y a nuestra fe para vivir nuestra realidad de hoy de una manera nueva como nunca la habíamos vivido. Y una de esas es lo que estamos haciendo aquí ahora vía Zoom, vía YouTube, ¿verdad? Que es lo único que nos queda, digámoslo así, o mejor dicho, más que lo único que nos queda, es una posibilidad que se nos abre, que tendremos que superar, porque no hay nada como la comunidad, sobre todo en el orden de la participación en los sacramentos, pero a lo mejor no tenemos que dejar del todo, porque mucho de nuestro mundo se juega hoy en las redes sociales. Y por eso quizás tendremos que mantener proyectos de evangelización que cuenten con estas redes sociales. Eso es la novedad que tenemos también en el día de hoy. Así que tenemos ya las 4 partes del catecismo, que las están aquí explicadas, en las 4 partes que se articulan entre sí, están relacionadas entre sí. Aquí tenemos el misterio cristiano. La liturgia es por sí misma oración. Ahí tenemos la liturgia con la que celebramos los sacramentos, es oración. Entonces la liturgia y los sacramentos están también unidos a la oración, que es la 4ª parte del catecismo. La confesión de fe también está ligada a la celebración del culto. Nosotros creemos en un solo Dios que nos ha salvado por medio de Jesucristo. Esa fe
Y esa salvación se celebra y se recibe en los sacramentos, que son celebrados con un ritual que llamamos el culto. Entonces, la gracia es fruto de los sacramentos. Nosotros recibimos la gracia de los sacramentos. Pero la gracia es la que nos hace obrar cristianamente. Nosotros no podemos vivir desde Jesucristo sin la gracia que recibimos en los sacramentos. Miren por qué es tan importante los sacramentos para la vida cristiana. El que no puede participar en los sacramentos le falta el alma de su obrar. Le va a ser muy difícil obrar como cristiano, porque nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin el don de Dios, sin la gracia de Dios. Y para responder necesitamos nutrirnos de esa gracia continuamente, que se da en los sacramentos. Lo mismo que participar en la liturgia de la Iglesia requiere la fe. Yo no puedo participar. El otro día le preguntaron a algunos, dice, bueno, ¿por qué los católicos, si quieren dialogar con los protestantes, o va un protestante y quiere escuchar la palabra de Dios, no puede comulgar también porque tiene fe? Y entonces la respuesta de este señor obispo dice, por respeto al que tiene la fe protestante, porque yo no quiero ponerle en un compromiso. Una respuesta que a mí me pareció auténtica, real y la válida realmente, que no es por condena, sino por respeto. ¿Por qué? Porque en el momento de la comunión yo le voy a decir el cuerpo de Cristo, y usted no cree en la presencia real de Jesucristo. ¿Cómo le voy a poner yo en esa diatriba, en esa dificultad, en ese compromiso de hacerle decir amén? Amén significa yo creo que es realmente el cuerpo de Cristo, según nosotros creemos en la Iglesia Católica, ¿ve? Entonces, por respeto, yo no le voy a dar la comunión a usted que es protestante, porque no quiero ponerle en esa división de conciencia en la que usted va a venir y no va a ser, si yo no creo, ¿cómo voy a decir amén? ¿Ve? Entonces, ese respeto se requiere, esa fe se requiere para la participación en los sacramentos. ¿La fe qué significa? Que yo para comulgar tengo que estar en estado de gracia. Entonces, en estado de gracia está significando que tengo que vivir de una determinada manera. Sí, el obrar cristiano va ligado también a la celebración de los sacramentos. Como ve, todo está ligado entre sí. Fe, celebración, vida cristiana, vida en Cristo, espiritualidad y oración, está todo ligado en la vida cristiana, y por lo tanto nosotros no podemos vivir divididos, y si vivimos divididos tenemos que intentar que Jesucristo nos unifique lo más pronto, para que no vivamos esa esquizofrenia espiritual. Esquizofrenia espiritual que por un lado sí, nos gusta la fe, estamos contentos, queremos seguir a Jesús, pero queremos vivir como queremos, o queremos creer unas cosas y otras no. Eso nos haría esquizofrénicos en nuestra fe. Entonces, por eso creo que es muy importante entender que la fe nos unifica también. Este catecismo espero que nos ayude a unificarnos en nuestra vivencia de la fe. Y aquí, ¿cuál es el valor doctrinal del texto? Va a afirmar, es un acto del magisterio. Dice, es la exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Y dice el Papa, lo declaro como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. Si queremos vivir en la fe católica, enseñar la fe católica y vivir en comunión con la Cristo en la Iglesia católica, pues aquí tenemos lo que necesitamos. Lo que necesitamos creer, lo que necesitamos celebrar, lo que necesitamos vivir, lo que necesitamos hacer. Así que el Papa acaba diciendo que ojalá sirva para este propósito. Y pide que sean los pastores, los fieles, que recibamos este catecismo con un espíritu de comunión y que lo utilicemos constantemente cuando realicen su misión de anunciar la fe. ¿Ve? Por eso ahora vamos a utilizarlo.
Hemos tardado un poquito porque tendríamos que asentar nuestra experiencia de fe y de discipulado. Ahora vamos a usarlo también porque son ustedes los que después van a tener que usarlo en la evangelización. Así que tenemos este texto que tenemos que usar para anunciar la fe, para llamar a la vida evangélica, y por eso es lo que estamos haciendo ahora. Es un texto de referencia seguro. En vez de enseñar doctrina desde otro libro, pues qué más que usar el Catecismo de la Iglesia Católica, que ha sido elaborado desde hace muchos años por toda la Iglesia, y qué es lo que necesitamos realmente para dar razones de nuestra fe. ¿Significa que no haya otros catecismos? Sí, las conferencias episcopales, las iglesias locales pueden elaborar a partir de este catecismo, el catecismo para los niños, el catecismo para los jóvenes, el catecismo para el catecumenado, el catecismo para los adultos, etcétera, etcétera, que se adaptan o se pueden adoptar mejor a las circunstancias de cada iglesia particular. Pero quien quiera conocer lo que cree la Iglesia Católica, aquí está. Y esto está para todo hombre también que nos pide dar razón de la esperanza. A ver, explícame tu fe. ¿Qué es lo que tú crees? Pues bueno, este catecismo nos va a ayudar a explicar nuestra fe también a todos los hombres de buena voluntad. Nos pone bajo la vocación siempre y el manto de nuestra Madre del Cielo, con esta oración, y lo firma Juan Pablo II. Bueno, pues ahí tenemos el edicto de promulgación del texto del Catecismo de la Iglesia Católica. Por hoy basta. La semana que viene empezaremos a leer el Catecismo propiamente dicho. Voy a quitar el documento y si hay alguna pregunta, unos minutos aunque sea, pues damos espacio a estas preguntas.